Muy buenas tardes a todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos, bienvenidas a esta tercera mesa del día, mesa número 11, si el cálculo no me falla, de estas jornadas de ciencia política en su tercera sesión de trabajo y en su segunda edición de esta jornada de ciencia política. Antes de continuar con la mesa de esta tarde, que resulta ser muy interesante. Queremos agradecer el apoyo infinito que nos ha brindado la Cátedra Francisco y Madero. Ahora mismo tenemos el gusto de que en esta mesa sea ponente la maestra Fabiola Franco, de quien hemos recibido total apoyo y total respaldo. Muchísimas gracias a ella y a su equipo que encabeza. También queremos agradecer a nuestra casa de estudios, la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, a la División de Ciencias Sociales y Humanidades, así como al Departamento de Sociología, por todo el apoyo administrativo y toda la difusión máxima que le han dado a este magno evento en el cual reunimos a más de 70 investigadoras e investigadores a nivel nacional e internacional. Sean todas y todos bienvenidos. Pues la mesa de esta tarde resulta, como ya lo comentaba, tremendamente interesante por los temas que aquí se van a exponer, por los temas que aquí se van a abordar. La mesa se titula La ciencia política, una mirada desde la democracia y la política tecnológica. Si bien es cierto, a lo largo de estos 3 días se ha versado sobre temas que van desde los partidos políticos, los sistemas electorales, filosofía política, también era nuestra responsabilidad con la generación de conocimiento y la máxima difusión de abrir el campo de la ciencia política hacia otros aspectos que ahora mismo ya conviven con nosotros en nuestro entorno. Pues bien, vamos a dar paso a la primera presentación, que se titula Ciencia Política, una disciplina de la democracia, que va a correr a cargo del maestro Iván Lazcano. Él es licenciado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Ciencia Política por el Colegio de México, tiene estudios de doctorado concluidos en Ciencias Políticas y Sociales dentro del programa de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Su experiencia profesional versa sobre la subdirección de estímulos a la investigación de la Escuela Nacional de Profesionalización Gubernamental, del Instituto Nacional. Desde febrero del 2013 es profesora de asignatura del Centro de Estudios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde el año 2009 a la fecha. Maestro Iván Lazcano, sea usted muy bienvenido y es un honor para nosotros tenerlo en esta mesa, hasta por 25 minutos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, estimado Omar. Pues bueno, primero que nada, quiero dar los debidos agradecimientos a los organizadores de esta jornada de ciencia política, que he tenido la oportunidad de seguirla en algunas de sus mesas. Ha sido un proyecto sumamente exitoso, pues por lo tanto todo mi reconocimiento a la UAM, a la unidad Iztapalapa, en particular a la doctora Erika Granados, que ha sido una pieza clave en esta labor, y por supuesto también de parte de la Cátedra Francisco y Madero, pues a mi estimada Fabiola Franco, que pues además nos unen lazos de amistad de mucho tiempo. Entonces, pues muchas felicidades a ambos. Agradezco también, por supuesto, la invitación a participar. También agradezco y reconozco la presencia de los estimados colegas del doctor José Antonio Carrera y, por supuesto, del mismo doctor Javier Contreras. Entonces, dicho una vez esto, bueno, en efecto ya se mencionó el tema de esta mesa, que va a versar sobre la ciencia política, una mirada desde la democracia y la política tecnológica. Y bueno, en particular, ¿de qué les voy a tratar de hablar un poco en esta ocasión? Un poco de manera breve, al igual que todas las demás presentaciones que tratan de dar una perspectiva general que genere el interés para que las personas que nos siguen puedan adentrarse y profundizar más adelante. Bueno, le he denominado la ciencia política, ciencia de la democracia, o una ciencia de la democracia. Y bueno, básicamente, ¿cuáles son las cuestiones que vamos a discutir, o cuál es el núcleo o el problema central que voy a tratar de elaborar en estos minutos que vamos a estar? Básicamente tratar de responder en qué medida la ciencia política, entendida como la ciencia política estadounidense, es producto de la democracia liberal. En qué medida podemos generar esta vinculación entre lo que es la ciencia política, aunque actualmente existe un
paradigma, un enfoque mucho más global, digamos, debemos de reconocer que en el fondo este está inspirado y está derivado de la concepción estadounidense de lo que es la ciencia política. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre la democracia y la ciencia política? Y bueno, para ello, pues bueno, primero habría que señalar dos puntos muy importantes. Primero, que entendemos por ciencia política, es un concepto muy polivalente y bueno, además para nosotros que todos somos especialistas, somos estudiosos de esta disciplina de la ciencia política, entonces por lo tanto simplemente voy a tratar de dar una definición un tanto general en el sentido de que vamos a entenderla como aquella disciplina que estudia con la metodología de las ciencias empíricas el fenómeno de lo político. Y con ello, digamos, siguiendo un poco a Sartori, para entender ciencia política tendríamos que hacer una distinción primero que entendemos por ciencia y qué entendemos por política, bajo el presupuesto de que hay un campo autónomo de lo que es lo político frente al entramado general de lo social, de lo cultural, de lo económico, por citar algunos otros ámbitos, y también de lo científico como un ámbito de aproximación a la realidad, al conocimiento, que es diferente, por ejemplo, del conocimiento general que cualquier ser humano puede tener, pero también de otras reflexiones como pudiera ser el ámbito de la reflexión filosófica. Entonces hay un ámbito específicamente científico y hay un ámbito de la realidad social que es propiamente político. A ese es al que nos vamos a referir como la ciencia política. Ahora, y segundo, ¿qué entendemos por democracia? Bueno, sabemos que justamente también es uno de los términos, de los conceptos que han sido mucho más abusados dentro de nuestro diccionario de nuestra disciplina, en el cual pues todo el mundo pareciera que es un demócrata que defiende a la democracia o que está en favor de la democracia, y podríamos encontrar tantas formas de concebir a la democracia como tantos autores o tantos como corrientes ideológicas. Entonces, por lo tanto, para ser precisos desde un principio, por democracia, ¿qué vamos a entender? Pues básicamente la democracia liberal, la democracia constitucional y representativa, que se empieza a gestar desde el siglo XIX, principalmente obviamente en Europa, y posteriormente en el continente norteamericano, principalmente, más bien el continente americano, principalmente en Norteamérica, específicamente Estados Unidos, y que después, a partir del siglo XX, ha logrado ampliarse a la mayor parte del resto del mundo, al menos occidental. Entonces, esa es la democracia por la que vamos a entendernos. Entonces, una vez dicho o tratado de establecer cuáles son estos dos conceptos, bueno, vamos a seguir avanzando. Entonces, repito una vez más, ¿cuál es la cuestión? ¿Hasta qué punto en nuestra ciencia política, la ciencia política que desarrollamos, que estudiamos, que en gran medida tiene su origen en el territorio, en las universidades norteamericanas, digamos, influyó a la gestación, más bien, es producto de una democracia liberal? Pues, digamos, ¿cuál es la relación que existe entre estas dos? Bueno, para ello, digamos, unos objetivos parciales. Primero, tratar de rebatir lo que podríamos considerar como un enfoque cientificista y racionalista que está presente en la historia de la ciencia política. ¿Por qué es importante también? Porque, bueno, podemos recuperar el valor de enfoques de aproximación a lo político diferentes al actual hegemónico de la ciencia política, como por ejemplo pudiera ser la famosa teoría del Estado que se desarrolló en el siglo XIX con origen en Europa, pero que tuvo una influencia muy fuerte en el resto del mundo y que fue el simiente, digamos, a partir del cual se desarrolla la ciencia política al estilo norteamericano. También, ¿por qué es importante? Bueno, porque vamos a estar en mejores condiciones para comprender y explicar el comportamiento o el rumbo de la ciencia política en la actualidad y en el futuro cercano. Y también porque nos permitirá comprender la relatividad de la actividad científica sin renunciar a la utilidad práctica o a la aproximación empírica de la misma. Entonces, el punto aquí es en que vamos a tratarnos de dilucidar sobre qué vamos a entender sobre el carácter científico de la política, entender en qué medida es un producto de un contexto, de una época, de situaciones en particular, pero sin por tratar de defender esta relatividad,
eso significa que pensemos que entonces no hay ninguna utilidad o ninguna base sólida para seguir defendiendo la importancia de una disciplina como la ciencia política. Entonces, bueno, algunos niveles de aproximación cuando hablamos el conocimiento en general, no solo al político, pues bueno, tenemos el campo, obviamente, por ejemplo, de la metafísica, la ontología, la epistemología, la filosofía de la ciencia, la sociología del conocimiento, o más específicamente la sociología de la ciencia y la historiografía. Son distintos ámbitos, algunos de ellos incluso que analizan a partir de distintos grados de abstracción la realidad del mundo. Entonces tenemos desde la parte de la metafísica que nos permite entender o diferenciar de aquello que podemos observar, de aquello que no podemos observar, por ejemplo, lo que está más allá de los fenómenos físicos y que por lo tanto solo es privativo de la especulación filosófica o de la especulación religiosa, la ontología que nos refiere a la naturaleza del ser, de la realidad, de lo que es conocible, la epistemología que nos va a tratar de dar herramientas para determinar cómo es posible conocer aquello que existe. Y ya dentro del ámbito en que realmente nosotros nos vamos a manejar en este debate, va a ser a partir de la relación que existe entre la filosofía de la ciencia, la sociología del conocimiento y la historiografía. Sencillamente, obviamente, la historiografía siendo aquella que estudia cómo se construyen las historias dentro de una disciplina y que, como veremos, no necesariamente tienden a ser lo más objetivamente posibles. Y desde la perspectiva de la filosofía, proporcionar una fundamentación lo más racional para defender la naturaleza del ámbito de la ciencia, mientras que la sociología busca reconocer la influencia que tienen otros factores que son externos al ámbito estrictamente científico en la configuración de una disciplina. Entonces, bueno, ¿quiénes son algunos de los autores que hacen contribuciones más importantes de la filosofía de la ciencia? Bueno, aquí ya seguramente todos los conocemos, nada más hay que nombrarlos. Tenemos a Karl Popper, tenemos a Thomas Kuhn, a Imre Lakatos y Larry Laudan. Quizá Larry Laudan es el menos conocido de todos, no ha adquirido este carácter de clásico como los otros tres, pero es un autor que tiene una importancia fundamental dentro de lo que es la filosofía de la ciencia, sobre todo en tratar de proporcionar ciertos elementos que nos permiten avanzar a partir del ámbito en el cual lo había dejado digamos, la filosofía de la ciencia postpositivista, por ejemplo, pensando en Imre Lakatos. Entonces, bueno, básicamente en términos generales, ¿cuáles las diferencias y las proposiciones de estos autores? Que en el caso de Karl Popper es posible, a partir de una concepción filosófica, establecer los criterios de demarcación de lo que es científico, de lo que no es científico, digamos, diríamos lo metafísico, y por lo tanto introducir una racionalidad, pero esta racionalidad se ve limitada solo al ámbito de lo que son las teorías. A la gran contribución que estriba, por ejemplo, de la aportación de Thomas Kuhn, por ejemplo, radica en haber proporcionado una nueva filosofía para entender el cambio de los, no de teorías, de avanzar de una teoría más científica hacia otra, sino de proporcionar elementos para justificar esta revolución científica. Sin embargo, aun cuando fue muy útil los criterios que nos permitió estudiar digamos, el carácter de la ciencia normal, como se suponía que era la ciencia política, al menos desde mediados del siglo XX pasado, no nos proporcionaba los mismos elementos para tratar de explicar la sucesión entre lo que son los distintos paradigmas. Además de que, bueno, tenía una serie de compromisos epistemológicos muy fuertes, situación que, por ejemplo, posteriormente Imre Lakatos cambiaría y nos permitiría, por ejemplo, cambiar del concepto de paradigmas por el de programas de investigación, y eso nos permite, digamos, otra flexibilidad para comprender la naturaleza científica, en este caso de la ciencia política. Y bueno, después vendría Larry Laudan, que es un autor que, continuando en esta línea postpositivista, no solo cambiaría el concepto de paradigmas, tampoco utilizaría el de programas de investigación, sino que utilizaría el término de programas de tradiciones de investigación. ¿Cuál es la diferencia central, a grosso modo?
que con ello podemos explicar el comportamiento de la ciencia, en este caso de la ciencia política, que sea mucho más adecuado en la medida que permite recoger el comportamiento real de una disciplina. Por ejemplo, tanto en el caso de Thomas Kuhn como en el caso de Lakatos, el excesivo carácter racionalista y cientificista que le otorgaban a su comprensión normativa de la ciencia, no podía entender por qué, por ejemplo, en la ciencia política podían coexistir distintos paradigmas o programas de investigación que tengan fundamentos totalmente diferentes y que incluso sean contradictorios. En el caso de Larry Laudan, estas tradiciones de investigación, al ser más flexible, permiten explicar por qué dentro de una disciplina pueden coexistir distintas escuelas de pensamiento que le llama tradiciones y que incluso estas sean mucho más, sean contradictorias, pero que eso no solo no operen de mérito de la ciencia política, sino que eso incluso termine siendo un criterio, digamos, de superioridad en la medida que permite desarrollar un crecimiento científico a partir de las distintas influencias de distintas tradiciones de investigación. Obviamente esto es mucho más complejo y mucho más amplio, pero bueno, no hay el tiempo. Pero ya para ir, ya ir cerrando el argumento, ¿cuál es el núcleo de la discusión que se plantea cuando hablamos en términos de la ciencia política? En particular, el peso que tiene en lo que en la filosofía de la ciencia se denominó como el debate entre el internismo y el externismo, es decir, en qué medida la filosofía de la ciencia, a partir de criterios de carácter estrictamente científicos y por lo tanto que se puedan establecer a priori de manera racional, son los que determinan el crecimiento y la evolución de una disciplina, o en qué medida son los factores extracientíficos, no arracionales, los que determinan su crecimiento, es decir, los factores de carácter externo a la práctica. Entonces, un poco, y para ir ya tocando el núcleo directo de la exposición, ¿en qué medida digamos, la ciencia política, como la conocemos actualmente, no es necesariamente una manifestación de una práctica científica totalmente neutra que ineludiblemente nosotros tendríamos que llegar a ella en la medida que sigamos ciertos criterios científicos, sino en qué medida nuestra aproximación a la comprensión al fenómeno de lo político es derivado de factores de carácter histórico, cultural e ideológico. Y en ese sentido, a partir también de criterios como lo entienden la sociología del conocimiento, la sociología de la ciencia, nos permiten entender que no existe una neutralidad de ningún ámbito del hacer del ser humano, incluyendo la práctica científica. El hecho de que, por ejemplo, nosotros podamos identificar el rumbo que siguió la ciencia política en Estados Unidos en su vinculación con la democracia, se debe justamente, y por lo tanto, adquirir un carácter empírico, un carácter de cuantitativo, se debe en gran medida a cuáles eran los intereses contextuales de ese momento. Entonces voy a poner, digamos, el ejemplo. En la medida en que la teoría del Estado en el siglo XIX en Europa tenía como problema principal establecer la justificación y la fundamentación del poder político en la figura del Estado, que todavía para el siglo XVIII, XIX se viene consolidando, pues justamente la reflexión de lo político va a estribar a partir de cuáles son los fundamentos del poder político, cuáles son los fundamentos, por qué debemos de obedecer al Estado. Y por lo tanto, la reflexión política va a adquirir un carácter profundamente normativo, un carácter institucional. Mientras tanto, en la medida que ya para el siglo XX, sobre todo en suelo norteamericano, ya nadie está poniendo en duda la existencia del Estado, ya la damos como un hecho. Por lo tanto, la discusión sobre su fundamentación normativa no es un tema a discutir, sino lo que está en discusión es el tema de la democracia. ¿En qué medida cómo podemos identificar la democracia? ¿Cómo podemos saber cuáles democracias son mejores que otras? ¿Cuáles son más funcionales? Este tipo de preocupaciones son las que llevan a determinar la metodología a seguir para responder a las preguntas pertinentes. Pero en ningún caso lo que quiere decir es que una práctica sea más científica que la otra, sino que son los factores contextuales los que determinan que una cierta reflexión vaya orientando
el contenido de una disciplina y por lo tanto los instrumentos, los conceptos y las metodologías que se van a usar. Entonces, ya para ir cerrando, veámoslo en el caso de la ciencia política en México. ¿Por qué la ciencia política mexicana tiene un acentuado énfasis en el estudio de lo electoral, de la transición democrática, de los partidos? Pues porque nuestra realidad histórica, nuestra realidad cultural, determinó que el problema apremiante era justificar, fundamentar la democracia, cuáles eran los elementos centrales de la democracia, justificar a los partidos y por lo tanto toda la reflexión que adquirió la ciencia política en nuestro país se orientó hacia ese ámbito. Entonces, con eso, ya voy cerrando, con ello no se quiere, al reconocer el carácter relativo en el sentido de que la práctica científica pudo haber sido de otra manera, al reconocer que hay factores externos que determinan cómo se construye una disciplina y por lo tanto no existe esta neutralidad última y universal, no quiere decir tampoco que por eso se deba de desdeñar o renunciar a que los conocimientos, porque ese es el otro dilema de la filosofía y la sociología de la ciencia, al decir, bueno, como la ciencia política, como cualquier práctica, es totalmente relativa, histórica, determinada. Entonces, por lo tanto, los saberes que desarrolla o a los que llega no son útiles y no son verdaderos. No, esa es otra cosa. Quiere decir que las reflexiones tienen se ubican en un contexto histórico específico, pero eso no quita en nada que las reflexiones, las aportaciones, las teorías, los conceptos siguen siendo igualmente útiles y por lo tanto válidos para la reflexión del fenómeno político. Pero bueno, quizás si más adelante haya espacio, podríamos profundizar. No quiero abusar del tiempo de mis compañeros y de la generosidad de mis anfitriones y pues les agradezco el espacio para esta tarde. Muchas gracias, maestro Iván Lascano, por la exposición que nos acaba de compartir en esta mesa. Sumamente interesante las reflexiones que nos propone. Y pues bueno, vamos a continuar con el resto de nuestros ponentes. A continuación, vamos a tener la participación del doctor José Antonio Carrera Barroso. La presentación se titula Cambiar el juego, ciencia política e inteligencia artificial, una nueva era de enseñanza e investigación. El doctor José Antonio Carrera Barroso tiene el título y es maestro también en estudios sociales a través de la línea de procesos políticos por nuestra casa, la UAM Iztapalapa, profesor investigador invitado en el posgrado de estudios sociales de la UAM, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente es asesor del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Su experiencia electoral se centra en tópicos como voto en el extranjero, PREP, conteos rápidos, organización electoral, participación ciudadana, relaciones INE-OPLE, educación cívica, acciones afirmativas y paridad, voto electrónico y diputación migrante. Es autor y dictaminador de artículos en libros y revistas especializadas. Su obra más reciente es el libro Gobernanza Electoral y Voto Extraterritorial en México, del 2005 al 2018. Sus líneas de investigación son partidos políticos y sistemas electorales, sufragio transnacional, estadística aplicada a la ciencia política, formas de Estado y regímenes de gobierno, cultura política y educación cívica, así como la democracia participativa. Doctor José Antonio Carrera Barroso, hasta por 25 minutos. Sea usted muy bienvenido a esta jornada. Gracias, Omar. También soy músico. Qué gusto saludarlas y saludarlos. Con su dedito me dicen si ven la presentación y si me escuchan bien. Por favor, gracias, Iván. Bueno, pues justo como lo dice el buen Omar, pues estoy muy contento de saludarles. Voy a poner mi temporizador. Y estoy muy contento de estar por primera vez en estas jornadas de ciencia política de la UAMI. Cuando yo era estudiante, pues de licenciatura, siempre estaba del otro lado del podio, cuando Manuela Rosa organizaba esas jornadas. Luego mucho tiempo se dejaron de hacer y ahora que Erika está de coordinadora, que gestiona esto, pues las está llevando a un nivel de discusión sumamente distinto, mucho más relevante y por eso agradezco la invitación y aunque el año pasado no fui invitado, pues quiero decir que en esta nueva modalidad de jornadas, que reconozco, que felicito además, pues justo como decía, ya lo decía Iván hace rato, pues están en comunión dos instituciones, la
que desde sus trincheras buscan, como ya bien decía nuestro colega, hacer una ciencia política más democrática, una ciencia política más incluyente, lo cual no significa que vaya en detrimento de la calidad de los productos, sino al contrario, quizás habría que valorar, quizás no comprometo a Fabiola y a Erika, pero valorar la publicación de algunas investigaciones de este seminario. Pero lo que hay que reconocer es justo la UAM, la Coordinación de Ciencia Política, se está posicionando con estos eventos como el epicentro de la discusión politológica, algo así como un centro gravitatorio en donde se acercan investigadoras e investigadores de otras universidades de México y posiciona a la UAM pues como ese lugar de discusión politológica. Ya está el posgrado de estudios sociales con competencia internacional en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, de CONAHIT. Ya está el CEDE, que es el Centro de Estudios de la Democracia, ya están profesores y profesoras en instituciones y en medios de comunicación, y ahora la Coordinación de Ciencia Política se suma a ser este epicentro de discusión politológica. Y por otro lado, bueno, pues la Cátedra Francisco I. Madero, de la que sabemos que el responsable es el doctor Fernando Castañeda, pero la embajadora de la cátedra es Fabiola Franco, con quien me da mucho gusto compartir la mesa. Pues yo ahora hablo como funcionario electoral cuando digo que me siento sumamente orgulloso de la cátedra, porque justamente es el eslabón que concatena lo que ocurre en la mítica Torre de Marfil con los académicos y académicas que hacen sus libros y dicen sus discusiones, y lo concatena con la ciudadanía a través de qué, de educación cívica, de sendos proyectos de educación cívica. Y bueno, aquí les cuento un secreto. Yo trabajo con la presidenta de la Comisión de Educación Cívica, la consejera Dania Rabel. Espero que no me hayan invitado solo por eso. No, nos invitan por la amistad y por el reconocimiento, claro. Pues con ella lo he compartido. La Cátedra Madero de verdad es un valor agregado a la democracia mexicana, y hemos visto nosotras y nosotros durante esta jornada de ciencia política, como decía Omar hace rato, cuestiones de filosofía política bien densas, bien relevantes, y cuestiones muy prácticas como la que voy a platicarles hoy. Pero es que a veces leer a las y los autores es importante, sumamente importante, lo vamos a ver en esta charla, pero también en la vida real, en la praxis político-institucional, permítanme el término, rara vez sirve saber que el premio Johannes Kite, que es como el Nobel de la Ciencia Política, lo ganó Alexander Wendt y Marta Fillmore por haber formulado y demostrado empíricamente la fecundidad del constructivismo. Y más adelante vamos a ver que eso sí es relevante, pero la charla que yo les traigo hoy tiene que ver justamente con eso que es la inteligencia artificial que está cambiando el mundo. Ya cambió la diapositiva, ¿no? ¿Verdad? O sea, yo estoy No, hablando y está la diapositiva todavía así. no. Gracias. En introducción. Bueno, Ahí estás. gracias. Y justamente esto que en la UAM tuvimos un paro histórico, por cierto, de las colegas que demandaban justamente muchas cosas interesantes, pero parece, no sé si Erika y Omar tengan el mismo termómetro que yo, pero parece que nos fuimos 2 meses y regresamos y ya estaba ahí como el dinosaurio, la inteligencia artificial, ya estaba el chat GPT y ya estaba todas las herramientas que hay. Pero fíjense bien en esta diapositiva, que es lo primero que quiero platicarles. Esto puede parecer una perogrullada, una obviedad, pero la tesis de esta charla es: el mundo está cambiando. El mundo está cambiando. Miren, durante el 2023 llevamos 120 zettabytes de información. Y zettabytes es 1 millón de teras, tampoco es 1 millón de Xboxes que tengo aquí en mi casa, o de PlayStations que también tengo en mi casa. Pero más allá de eso, 120 zettabytes comparativamente con 2016, solo se produjeron 18 zettabytes. Fíjense la cantidad de información que estamos produciendo en este momento ahora de nuestra historia. En 2014, cuando se aprobó la reforma electoral que está vigente porque se les cayó el plan B, había 2.400 millones de usuarios y usuarias de Internet. Hoy, 4.400, 83% más. La cantidad de información generada en este momento de la historia es mucho más, mucho mayor que toda la que se ha generado durante la historia misma.
como sabemos antes, la civilización humana, cuando empezamos, ya todo se transmitía a través de manera oral, con el habla, con la palabra me refiero, no me hagan caras, por favor. Las historias, tradiciones, conocimientos se transmitían a través de la palabra hablada, después en tablas, después en tablas de arcilla, posteriormente en papiros y posteriormente ya en libros, cuando en el siglo XV Johannes Gutenberg inventó la imprenta, que era uno de los mayores inventos de la historia hasta que es el celular, que yo creo que es el más grande invento de la historia. Y ahorita que las y los jóvenes están saliendo de vacaciones, si les interesa esto, les recomiendo mucho la novela de Irene Vallejo que se llama El infinito en un junco. Esa novela está muy buena, pero lo que quiero decirles ahora, el acceso a la información es distinto. Es suficiente meterte a C-Library, ya no está en Google, está en Tor. No recomiendo la piratería, pero hay veces que recomiendo menos quedarse con las ganas de leer un libro. Recomiendo menos quedarse sin leer un libro por no tener dinero. Lo recomiendo menos. De hecho, Alexandra Elbakian hizo Sci-Hub y es uno de los mejores inventos que ha habido también en la historia. Y este exordio con esto empieza el exordio, termina el exordio, el mundo está cambiando, colegas, el mundo está cambiando. Vemos a personas más grandes, digo viejo, no de manera peyorativa, sino que estuvieron mucho, mucho antes. Y esas frases que ven en pantalla, colegas, y esos memes que ven en pantalla tienen que ver justamente con este cambio de paradigma y me parece que les han tocado. Yo caminaba 18 kilómetros a la escuela, yo tenía que ir a la biblioteca y hacer fichas a mí me han pedido fichas de trabajo además, pero bueno, es anacrónico, hacerlas así, ir a la papelería y pedir la ficha de trabajo. Y en la ciencia política no somos ajenos. Esa plaza no te toca a ti, porque le toca a ese señor que está formado 18 años antes que tú, a pesar de no producir, a pesar de no actualizarse, a pesar de seguir dando el Sampieri, por ejemplo, para metodología. Por ejemplo, ahorita el mundo de la ciencia política tiene el fantasma del plagio, nos está abrumando. Yo no digo que haya sido o no haya sido. Yo digo que hay una práctica que existe en donde profesores y profesoras ponen a chambear a los estudiantes de manera poco honesta. Hazme el saque del artículo, yo luego lo lleno, hazme la base de datos, hazme las fórmulas. Señoras y señores, el mundo está cambiando. El otro día iba a una conferencia a presentar un libro y alguien decía, Sócrates ya lo dijo. Bueno, pues sí, pero si todo es una nota del pie de página en la obra de Platón, pues no digamos nada, no discutamos nada. No soy de derecha ni de izquierda, soy mexicano, soy justo. No sé, y ahí sale el bar, ¿no? No, sí es de derecha, ¿no? Sí, no hablo con lenguaje incluyente. Y luego te llega un paro que demuestra que el mundo está cambiando. Eso es lo que está pasando en nuestras sociedades y la inteligencia artificial. Y pasa lo que pasa en estos memes. Pasa en lo que pasa en los Simpsons. Yo estaba en la onda y luego la onda no era onda y eso te va a pasar a ti. Y antes de que me pase a mí, por eso vengo a platicarles de esto. 3 anécdotas rapiditas, muy rapiditas. Voy bien de tiempo. Cuando yo llego a la UAM Iztapalapa, mi primer clase fue pensamiento político y social, algo que está en el tronco común. Cuando la UAM se idea, cuando la idea don Luis Villoro Toranzo, el gran ideólogo de la UAM, los de la UNAM dicen que es de ellos, Luis Villoro, los de la UAM decimos que es nuestro, Luis Villoro es de todos y de todas, no nos peleamos por eso. Pero genera esa idea de que los grandes profesores tienen que ser los que te den las primeras materias para abrazarte. Yo le he dicho a Erika, yo quiero dar introducción a la ciencia política, me encanta, pero esa la tiene que dar gente más grande, con más trayectoria. Y el profesor que nos tocó en esa ocasión no era más, sino un joven de 38 años, jovencísimo, jovencito, 38 años, y nos decía algo, si suena el celular, todos tienen un punto menos, y Toño siendo Toño, adivinen de quién sonó el celular, pues el mío, y entonces, pero ese miedo a lo desconocido, esa intolerancia al ruido, esa intolerancia a lo otro, permeaba en la universidad. Un ejemplo más universal es don Manuel Castells. Esta anécdota no es mía, es de mi esposa. Cuando se va a Barcelona me contaba que Manuel Castells tenía mucho miedo de que en este aparatito las y los estudiantes pudieran
checar en tiempo real, acceder a la mayor fuente de información que existe en la actualidad y refutaran aquello que estaba diciendo. Y este gran académico, gran sociólogo que es Manuel Castells, después reculaba y decía, qué bueno que tengamos esa oportunidad única de discutir en tiempo real con las y los profesores, no tengan miedo. ¿Qué puede pasar? Y ese mismo Manuel Castells, en este artículo del 8 de febrero de 2023, le preguntó al chat GPT, haz como si fueras Manuel Castells, y haz un artículo de periódico y lo publicó. Bueno, esto voy a decirlo muy rápido, pero porque también ya Iván afortunadamente habló de esto, pero en la ciencia política, ¿dónde estamos en este momento? Primero hay un falso dilema entre pelear lo cualitativo de lo cuantitativo. El dato, sin una teoría sólida que lo respalde, sin una filosofía política que lo respalde, es un dato vacío. Y la filosofía, la teoría sola, sin datos, es un buen ejercicio hermenéutico, intelectual, pero si Maquiavelo tenía razón, y vaya que la tenía, la vocación de la política es práctica. Sin datos no solucionamos los problemas que hieren a nuestro herido México. No nos peleemos entre el dato y la teoría. No cometamos ese error. Ahora, en este momento de tanta información, hay muchos datos. Muchísimos datos. Es simplemente abrir la computadora y ver precisamente todo lo que está ocurriendo. Con la inteligencia artificial podemos generar propuestas de políticas públicas. Ahorita tenemos desafíos éticos frente a la iliberalización del dato. Y frente a eso, también ya lo decía Iván, por eso no voy a abundar más, hay que adoptar un episteme que me permita describir los fenómenos tal y como son, la realidad tal y como es. Porque si yo primero soy socialista, liberal o demócrata, corro el riesgo de incomprensión, corro el riesgo de tergiversación y de engañarme con la realidad. Es decir, pienso con la cabeza, pienso con el estómago, piensa con el hígado y no me permite ver la realidad como es. Yo antes de ser liberal, socialista, demócrata, republicano o conservador, primero tengo que intentar observar la realidad tal y como es. A ese fenómeno se le llama maquiavelismo metodológico. Si necesitan un libro de eso, revisen Ética y Política para tiempos violentos de uno de mis mejores amigos, Gerardo Ábalos Tenorio, quien yo considero, no porque sea mi amigo, el filósofo político contemporáneo más importante del país, profesor de UAM Xochimilco. Bueno, el problema de la ciencia política es precisamente que además de ser ciencia factual, empírica, objetiva, sistemática, metódica, que ya lo sabemos, tenemos, y además que es una ciencia, como lo decía muy bien Iván hace rato, una ciencia del poder, pero ¿quiénes son los poderosos y las poderosas? La ciudadanía, no el rey, la ciudadanía. Por eso una ciencia democrática. Y por eso mi maestro Gustavo Emerich decía que la ciencia política ha de cooperar al logro de una política racional, participativa y democrática fundado en el diálogo y la concertación entre personas libres, y por eso sonríe el vikingo que vino del sur. Bueno, pero tenemos retos, tenemos estos retos. Complejidad de los fenómenos políticos. Son sumamente complejos. Es difícil pronosticar, es difícil hacerla como dice Víctor Alarcón, bueno, dice pitonizo, de oráculo, depende de su preferencia en la palabra, pero son complejos los fenómenos, re complejos si me permiten. Es más, el otro día estábamos Erika y yo platicando de las elecciones en Edomex y un estudiante se acercaba a nosotros y nos decía, va a ganar Alejandra del Moral. Y yo le decía, ¿cómo crees? ¿Qué no estás viendo? ¿Qué no ves todo lo que está pasando? Es obvio, hasta está pactado. Entonces, son fenómenos complejos, son fenómenos cambiantes. Yo en 2018 decía, por cierto, en algún libro está que estamos frente a una transformación del sistema de partidos predominante y profesores se reían de eso. Y hoy lo dijeron en estas conferencias, bueno, en fin, la hipocondria, ¿no? Pero también tenemos acceso limitado a los datos, no limitado por las computadoras, por los sistemas, sino que nuestra comprensión es limitada. No podemos leer esos grandes cúmulos de datos nosotros y nosotras solitos y solitas. Y aprovecho para decir que es importante en esto del mundo ha cambiado hablar con lenguaje incluyente.
Yo reconozco, porque me encanta estar en una mesa con mujeres, yo no me siento en una mesa sin mujeres e invito a mis colegas hombres a no sentarse en una mesa en donde no haya mujeres. Pero además, estos desafíos de la investigación politológica, regresando al tema, tienen que ver que hay cambios rápidos en el entorno político. De repente estamos viendo un giro a la derecha y hay un giro a la izquierda, un golpe de Estado. De repente no lo veíamos y hay una guerra en Ucrania. Esas son las cosas con las que estamos lidiando y sobre todo una que me preocupa de sobremanera y más con mis estudiantes, el presentismo. Vivimos para dar un like en Facebook, participar en un linchamiento express en Twitter, agregar una mercancía a mi carrito de compras en Amazon. El presentismo sin reflexión. Si ustedes tienen ese presentismo, no agarren la inteligencia artificial, no se metan ahí, porque lo que está haciendo, lo que puede provocar, es precisamente tener, voy a decirlo de manera inelegante, idiotas que saben leer y escribir. No la queremos para eso. Y bueno, ahí está, el problema es eso de la inteligencia artificial. Yo decía de broma el otro día en redes sociales, ahí está Skynet, y entonces, pues mientras nos domina Terminator, ¿qué podemos hacer? Analizar grandes cúmulos de datos. La semana pasada yo estaba haciendo un ejercicio en R, ahorita Omar decía que yo medio le sé a la estadística, y no me salía de verdad. Y mi maestro en estadística, así como tengo mi santísima trinidad de la música mexicana, que es José Alfredo, Juan Gabriel y José José, tengo mi santísima trinidad en los métodos cuantitativos, que es Gustavo Emmerich, Sebastián Garrido y Rodrigo Salazar de Flaxo, a quienes les mando un saludo. Y Sebastián Garrido lo que dice es, si en 15 minutos no lo solucionas, busca en internet. Y le pregunté al chat, oye, ¿qué me está fallando en mi código? ¿Y qué creen? Me faltaba una coma. Así de sencillo. Entonces sí ayuda, y ayuda mucho más a predicción de modelos. Podemos meter datos, podemos hacer análisis de opinión pública. Ahorita que está en las corcholatas es muy útil. Seguramente Fabiola tiene herramientas más poderosas, pero es útil para eso, hasta construir textos, construir PowerPoints, construir audio, construir video. Siempre, pero siempre con qué, con ética. Por eso les traigo en estos últimos 5 minutitos los 10 sí, los 500 no, de tener una navaja de bolsillo. No, perdón, de meterte al chat GPT, que ese es un meme de los Simpson. Los Simpson me gustan mucho, son principio y fin para nuestra generación. Pero justamente la inteligencia artificial nos permite eficientar el análisis de datos. Nosotras y nosotros nos cansamos la vista, cansamos el espíritu. Ahorita yo tengo hambre, no he comido. Saludos a Oaxaca, que está mi esposa haciendo investigación allá. No he comido. Eso es, no me va a linchar. Bueno, buscar fuentes. Hay veces, les ha pasado, colegas, yo leí esto en un libro, pero no me acuerdo en qué libro lo leí. Es suficiente preguntarle a alguna inteligencia artificial para que te dé pistas. Te permite eficientar el trabajo, aclarar dudas, sobre todo tomar decisiones. Hay veces que se recomienda utilizar el maquiavelismo metodológico, como bien lo decía Iván, no estamos, desde el momento en que elegimos un tema de investigación, ya estamos sesgados y sesgadas. Y entonces, a veces no alcanzamos a ver qué está pasando. Nos enamoramos de nuestro tema de investigación y entonces podemos preguntarle, ¿qué otra perspectiva ves? Hacer análisis profundo, sobre todo retroalimentación instantánea te permiten estas herramientas. ¿El problema cuál es? Primero, y es muy importante antes de utilizarlo, el otro día hacía mi examen de estadística a mis alumnos de maestría y alumnas de maestría y veía pues en el trabajo final, una falta de armonía entre un párrafo exquisitamente escrito y después de repente uno escrito aquí en Iztapalapa, donde la gente es guapa y donde vivo. Y decías, hay una falta, hay un cortocircuito en tu narrativa. ¿Qué está pasando? ¿Qué no se hace? No plagien, colegas. No copien ni peguen lo que está en el chat. Eso sirve como herramienta, pero nunca va a suplir al ser humano. Hegel tenía razón, y con esto cierro la idea. En los seres humanos, en nuestro carácter civilizatorio, en nuestro carácter
de buscar la supervivencia y buscar eso que llama el espíritu absoluto, y les vuelvo a recomendar un libro de Gerardo Ábalos, Hegel actual, nada nos puede suplir. La interacción humana es muy importante y eso no lo tiene la inteligencia artificial. Nos puede ayudar, nos puede dar herramientas, pero no me quiero escuchar religioso, pero los carpinteros y las carpinteras somos nosotros y nosotras. No suple que leas un libro, no suple que investigues, que sepas hacer una regresión lineal simple, no lo suple, pero sabiendo utilizar la navaja suiza, te permite abrir más rápido la lata. Y sobre todo, la inteligencia artificial no tiene algo que es muy importante, que es esa empatía que hemos perdido como sociedad, que tenemos que recuperar urgentemente. Entonces, por eso hay que utilizarla con ética, con transparencia, con conciencia, protegiendo los datos de las personas y sobre todo sabiendo que el protagonista y la protagonista son ustedes. Les dejo mis redes sociales. Agradezco mucho haberme escuchado y bueno, pues un abrazo a todas y todos. Muchas gracias, doctor José Antonio Carrera Barroso, por esta interesante presentación que nos comparte. Vamos a continuar con el curso de nuestra mesa de esta tarde. A continuación tenemos la presentación del doctor Javier Contreras Alcántara. Él titula su presentación Lo político en las fronteras humanas, inteligencia artificial, robótica, biotecnología y exploración espacial. El doctor Javier Contreras es doctor de investigación en ciencias sociales, con mención en ciencia política por la Flaxo, en sede México, maestro en ciencias sociales por la misma institución. Actualmente es profesor investigador titular en el programa de estudios políticos e internacionales del Colegio de San Luis, donde ha sido coordinador de este programa y de la maestría en asuntos políticos y políticas públicas. Es integrante del comité editorial de El Colegio de San Luis y de la revista de El Colegio de San Luis, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. La línea de investigación que él trabaja son los procesos, prácticas, discursos y significaciones de la democracia, y sus temas de interés son política y tecnología, tiempo y política, historia conceptual de la política, democracia, problemas políticos de América Latina, comunicación política. Entre sus más recientes publicaciones se encuentran los artículos Humanos, Robots en Marte, exploración y retrazos del tiempo y del espacio interplanetario, en Revista Colombiana de Antropología. Es director y presentador del podcast Democracias Fracturadas. Doctor Javier Contreras, sea bienvenido a nuestra jornada. Hasta por 25 minutos el uso de la voz. Muchas gracias, Omar. En primer lugar, mando un fuerte saludo a mis colegas, doctor Iván Lascano, al doctor Antonio Carrera, por supuesto a Fabiola Franco y a la doctora Erika Granados Aguilar, a quien, tanto a ella como a la maestra Fabiola, les debo agradecer la muy amable invitación a formar parte de estas jornadas que no sobra decirlo, realmente están siendo muy exitosas, yo las he seguido y me han gustado mucho las mesas y las discusiones que se han estado generando. Me parece que son de gran interés tanto para los estudiantes como por supuesto también para nosotros como profesores, porque nos permite dar un seguimiento puntual, actualizado a los proyectos de investigación de los colegas, algunas cosas que a veces no necesariamente podemos ir siguiendo el paso y siguiendo el ritmo, ¿no? A todos. Entonces les agradezco la invitación. Efectivamente, mi ponencia, bueno, la charla que hoy les vengo a presentar, se llama Lo político en las fronteras de lo humano, inteligencia artificial, biotecnología, exploración espacial. Y quisiera retomar un par de elementos de la charla anterior. El mundo está cambiando, sí, lo está cambiando y lo está haciendo a una gran velocidad. Y por otra parte, la idea de que existe un presentismo donde pareciera por un lado que estamos muy lejos del pasado,
pero también que no hay un futuro, o que el futuro a veces está demasiado cerca y nos está comiendo en el día a día, nos lleva a un ritmo vertiginoso, y tratamos de ponernos al día y no lo logramos y no lo logramos. Y al mismo tiempo pareciera que no hay grandes proyectos ni de país, ni con respecto al mundo, ni con respecto al futuro, más allá de lo tecnológico. Y sobre esto quisiera llamar el día de hoy la atención. Hay algunas tecnologías, ya mencionaron una en particular, que es la inteligencia artificial, que se están llevando, digamos, o que están justo en este proceso de llevarnos avanzando a una gran velocidad. Ahora está de moda hablar del ChatGPT, es quizá uno de los mejores ejemplos, aunque hay algunos otros elementos de inteligencia artificial. Lo interesante de ChatGPT es que es una inteligencia artificial generativa, y que también pareciera que es un gran avance hacia lo que se conoce como una inteligencia artificial general. Que aquí quiero llamar la atención sobre el entrelazamiento con la robótica. Lo interesante de esta inteligencia artificial es que se puede asociar con la robótica y entonces avanzar a ese mundo de ensueño y de terror al mismo tiempo, o de alerta, donde los robots se rebelan contra el ser humano, ¿no? Eso es, por supuesto, un poco escandaloso. Sin embargo, hay una serie de promesas que están ahí sobre cómo podemos pasar de robots que están hoy más enfocados en lo industrial hacia robots de carácter social, como serían, por ejemplo, aquellos robots que sirven para el cuidado de personas mayores, que sirven como enfermeros, enfermeras, que sirven para cierto tipo de apoyos a la sociedad, ¿no? Y eso es un paso realmente importante. Pero hay otro elemento interesante e importante que debemos de mencionar, que es el de la integración máquina-cerebro. Me van a decir, oye Javier, te estás yendo un poco como al futuro, ¿no? Bueno, no, lo cierto es que no me estoy yendo tan al futuro, porque todas las grandes empresas tecnológicas de las que yo les estoy hablando, y me refiero a empresa como una tarea, no como un negocio en este momento, que lo es, digo, son grandes negocios, pero en este momento estamos hablando de empresa como tarea de los seres humanos, del desarrollo de estas tecnologías. También está la integración máquina-cerebro. Está, por supuesto, la edición genética con las técnicas de CRISPR y otras que se están desarrollando y que permiten estar haciendo avances muy interesantes en el territorio de la salud, en el territorio de las vacunas. Y por supuesto estoy hablando de otra gran empresa tecnológica, científico-tecnológica, que es la exploración espacial. Seguramente muchos de ustedes han estado siguiendo cómo en el último año ha sido noticia, por ejemplo, el telescopio James Webb con las grandes fotografías del universo que ha estado captando. Seguramente han seguido ustedes en las noticias también el proyecto Artemisa de la NASA y algunos otros. Bueno, ¿qué es lo interesante de todas estas tecnologías? Lo interesante de todas estas tecnologías, tanto la inteligencia artificial, la robótica, la exploración espacial, la edición genética, es que pueden confluir en el ser humano y pueden modificar al ser humano en su composición. Y eso es lo que hace particularmente interesante y relevante y diferencia a estas tecnologías de otras. Quizá podríamos incluir a la nanotecnología y quizá a la impresión en 3D, pero por ahora nos vamos a quedar solamente con estas. De tal manera que estamos ante un nuevo contexto donde el ser humano se encuentra ante intervenciones tecnológicas que muy potencialmente van a transformar su cuerpo, su mente, su hábitat y, ojo, sus relaciones.
Y por tanto, estas tecnologías en este nuevo contexto es muy probable, y ya lo están haciendo, que modifiquen la forma de ordenarnos política y socialmente. Hay ejemplos actuales. Esto ya está pasando. No me estoy yendo a dentro de 10 años, no me estoy yendo a dentro de 20 años, no me estoy yendo a dentro de 100 años. Esto ya está pasando, pero estamos de pronto tan metidos en esta vorágine lo decían ahora, ¿no?, del presentismo, estamos tan metidos en esta gran cantidad de información, o a veces estamos tan metidos en los procesos políticos de nuestro país, o de lo que está pasando de repente en Estados Unidos, o de lo que está pasando en Rusia ahora también, que perdemos de vista como el gran panorama de lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, ejemplos actuales en este terreno: Neuralink, seguramente lo han escuchado ustedes hablar, con Elon Musk, uno de sus grandes proyectos, donde lo que él quiere es implantar algunos chips y conectar, hacer esta integración máquina-cerebro, donde la gran idea en general es que la mente humana no es otra cosa sino información, y que entonces, en tanto esa información se expresa a través de electricidad, lo estoy simplificando muchísimo, por supuesto, es posible entonces hacer la conexión con algunos chips. Esto ya lo intentaron primero en cerdos, lo probaron primero en cerdos, acaban de obtener hace unos días el permiso por parte de la entidad reguladora en Estados Unidos para hacer estas pruebas en seres humanos. Entonces, ya está sucediendo. Por otro lado, está la robot Sofía, no sé si la conozcan, muy probablemente sí, que es una robot que puede charlar, responde autónomamente en la charla, le han hecho varias entrevistas, responde las entrevistas, pero hay algo muy interesante que lo vamos a mencionar en unos minutos más adelante, es que la robot Sofía recibió la ciudadanía en Emiratos Árabes Unidos. Y eso es muy interesante, una robot ciudadano. ¿Qué implica que sea ciudadano, una robot, en un país donde solo los hombres tienen derechos plenos de ciudadanía? Por otro lado, está también el robot Ameca, que es uno de los más avanzados al día de hoy, y tenemos también al robot Optimus, que es la apuesta también de este señor, de Elon Musk, para comenzar a desarrollar también la robótica, con algo muy interesante, y que es que también Elon Musk, todos lo sabemos, participaba de OpenAI, que es la empresa que ha desarrollado ChatGPT y DALL-E, que además debo decir, todas las imágenes, o casi todas las imágenes, excepto las de este slide, han sido realizados con DALL-E. Y entonces, bueno, lo interesante de esto es que Elon Musk compró ya a una empresa de robótica, tiene conocimientos, tiene contactos con OpenAI, y entonces lo interesante ahora es el desarrollo y esta confluencia que les mencionaba entre inteligencia artificial y robótica. Esto está pasando. Tenemos 2 cyborgs, al menos que yo sepa, 2 cyborgs reales existentes en el mundo. Él es el primero, se llama Neil Harbisson. Él nació con un defecto en el cual no podía observar colores, solamente veía en escala de grises, y en conjunto con un amigo de él desarrollaron una antena, que es esta que se ve aquí, y esta antena tiene unos sensores y una cámara que le permite transformar los colores en notas musicales, y a partir de eso saber qué es lo que él está viendo, qué colores son los que él está viendo. Él tiene una amiga que también, que además es artista, y que también ya se sometió a un proceso de cirugía, no sé cómo llamarle a este proceso, porque no es un proceso necesariamente médico, donde se instaló unos sensores en los pies, y esto hace que ella pueda detectar en tiempo real los temblores en todo el mundo. Esto, por supuesto, es con un fin. Bueno, el de Neil Harbisson era, digamos, médico, podríamos decirlo así, pero el de esta artista española ya es otro tipo de fin, ¿no? Entonces, ya existen los cyborgs. Está el doctor He Jiankui,
que lo que él hizo en China fue modificar genéticamente a unas gemelas y a otra niña. Sus padres tenían SIDA y entonces lo que hizo fue modificarlas genéticamente para que ellas no desarrollaran la enfermedad. Es un gran misterio porque a final de cuentas las gemelas fueron, para protegerlas, para proteger su privacidad, fueron escondidas totalmente por el gobierno chino. Entonces no se sabe cuál ha sido el desarrollo ni si ha habido consecuencias de ello, pero el ser humano ya fue modificado genéticamente. A él lo metieron a la cárcel por algunos años, acaba de salir el año pasado o a principios de este año, no lo recuerdo bien, y por supuesto ya trae un nuevo proyecto. Está el proyecto Artemisa, que seguramente ya han escuchado de él, donde la idea es volver a la Luna y establecer una base operativa ahí. Y no solamente la NASA tiene este plan, también está el proyecto Chang'e de China para realizarlo, y esto se va a realizar en los próximos años. Entonces la pregunta acá es, ¿cómo estas tecnologías que un par de colegas, el doctor Santiago Carazale y la doctora Ileana Martínez Pérez de Flaxo México y un servidor, le estamos llamando tecnologías antroposintéticas, por esta capacidad que tienen de hacer sintético al hombre, de hacer sintético al humano, por eso lo antroposintético? Cómo estas tecnologías de inteligencia artificial, robótica, edición genética, exploración espacial y sus convergencias y la ciencia se relacionan e impactan a la estabilidad e inestabilidad de los acuerdos que sustentan el orden social, dando lugar a potenciales futuros políticos. Esta es la pregunta, digamos, que ha estado guiando algunas de mis reflexiones en el último año, poco más del último año, en realidad un poco más. Y aquí me pueden detener y decir, oye, Javier, pero ¿tienen política las tecnologías? ¿Podemos hablar de política cuando nos referimos a las tecnologías? Y la respuesta es sí. Y ha habido varios politólogos y varias personas que en una reflexión cercana, muy cercana a la teoría política, a la ciencia política, han desarrollado ya algunas respuestas y nos permiten generar algunas pistas para aproximarnos, digamos, a la investigación sobre los efectos de la tecnología en el orden político y en el orden social. Para empezar, tenemos que combatir lo que es la idea común de que ciencia y tecnologías es un campo externo a la política, que es antipolítico o neutral. Sin embargo, tenemos que tener en claro que lo que establece o invisibiliza los vínculos entre ciencia, tecnología y política generalmente es la forma en que conceptualizamos a la tecnología. Más allá de esto, Wiener, en su clásico trabajo Does Artifacts Have Politics, en los 80, señalaba que las cosas que llamamos tecnologías son formas de construir orden en nuestro mundo y tienen consecuencias para la forma y calidad de la asociación humana. Habría entonces tecnologías que expresan o que plantean un orden político específico y otras que son inherentemente políticas al requerir o ser compatibles con tipos específicos de relaciones políticas. Y esto lo vamos a ver con un ejemplo más adelante. Andrew Barry considera que en una sociedad tecnológica como la que vivimos, se requiere observar la centralidad de la tecnología en la reconfiguración del espacio y las prácticas de gobierno, así como las habilidades técnicas, capacidades y conocimientos de los ciudadanos, además de interrogarse sobre las categorías analíticas en el juego entre política, técnica y discurso científico. Susskind coincide en que para analizar el mundo que emerge, en este caso con las tecnologías digitales, es necesario apuntar en la teoría política al análisis conceptual, al análisis normativo y al análisis contextual. Entonces, ¿podemos estudiar las tecnologías desde la ciencia política o desde la teoría política o desde la filosofía política? La respuesta es sí. Desde la teoría política, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver cómo se modifica el orden político. Podemos ver cómo se ponen en tensión conceptos clave como Estado, nación, ciudadanía, libertad, igualdad. Desde el diseño normativo institucional podemos ver las legislaciones, podemos ver las regulaciones, podemos ver la formación o la modificación o cómo van trabajando ciertos organismos reguladores. Desde los procesos políticos podemos ver el ordenamiento del campo tecnocientífico y aquí ligando un poco con los estudios sobre ciencia y sociedad y tecnología,
Podemos ver justamente cómo es que se generan estos ensambles a partir de los cuales emergen las tecnologías, y ver sobre todo cómo hay relaciones de poder también y cómo se van generando estas tecnologías y al mismo tiempo van surgiendo asimetrías inherentes a estas tecnologías. Podemos ver las aplicaciones políticas de las tecnologías, justamente, digo, creo que por ahí va un poco la siguiente charla, cómo se aplica, cómo se usan esas tecnologías y qué tanto se pueden observar desde la política en las elecciones, por ejemplo. Pero también hay el uso para la observancia, para la vigilancia, para el control, y también, por supuesto, para la acción civil. Y está el impacto en los procesos políticos, por supuesto. Está también el enfoque que podríamos decir desde las políticas públicas, donde podemos observar las políticas tecnocientíficas específicas, las políticas de uso, de aplicación, de desarrollo de las tecnologías, pero también las grandes políticas a nivel país o a nivel región, por ejemplo, o a nivel global inclusive. ¿En dónde estamos con respecto a la inteligencia artificial? ¿En dónde está México, por ejemplo, con respecto a la exploración espacial, a la colonización, a la minería espacial? Todo eso lo podemos observar y todo esto nos está abriendo un campo enorme para el posible trabajo desde la teoría política, desde la ciencia política, desde la filosofía política. No todo es elecciones, no todo son las regulaciones, no todo es el plan B. Hay mucho más para observar. ¿Cuáles son las observaciones analíticas que propongo específicamente? Les decía, son tensiones en los conceptos clave de la ciencia y la teoría política. Esto es al menos lo que a mí me interesa más. Tales como ciudadanía, Estado-nación, sujeto de derecho, libertad, igualdad, incluso humanidad. Vamos con inteligencia artificial y robótica. Quizá una de las grandes preguntas iniciales sería, ¿deben los robots tener derechos? Y la respuesta muy probablemente en la que estén pensando ustedes es no. No porque son máquinas, no porque son herramientas. Esa, digamos, sería la respuesta que podríamos traer si seguimos desde Heidegger. Esa la podríamos traer. Sin embargo, en los ejercicios que se han realizado para el desarrollo de los mismos robots, ha sucedido algo muy interesante. Hay una empresa, Boston Robotics, si no me equivoco el nombre, que estaba desarrollando un perro robot. Y cuando estaban haciendo las pruebas del equilibrio del perro robot, lo comenzaron a patear. Fue lo mejor que se les ocurrió. Sacaron un video donde demostraban lo bueno que era su robot porque podía mantener el equilibrio ante estas situaciones que lo sometían a tensión, digamos. Y la respuesta que hubo de la gente generalizada, que se dio cuenta de esto, fue iniciar un movimiento para detener el maltrato a los robots. Entonces, lo que comenzó a desencadenar todo esto fue una serie de estudios sobre no si los robots son máquinas, sino qué es lo que pasa con el ser humano cuando se comienza a relacionar con las máquinas. Y lo que sucede con el ser humano es que comienza a establecer relaciones sociales afectivas con los robots. Y esto hace entonces que se someta a discusión sobre la crueldad del ser humano hacia los robots. Y esto es interesante porque entonces estamos hablando de que hay, digamos, ya una primera muestra de que sí, de que los robots deben de tener derecho y en primer lugar es el derecho de la protección contra el maltrato. Luego viene lo que ya les adelantaba hace un momento, cuando en 2017 le dan la ciudadanía a la robot Sofía. Lo interesante de todo esto es que en el país en el que le dieron la ciudadanía, les decía, las mujeres no tienen derecho a muchas cosas y no tienen ejercicio pleno de ciudadanía. Solo lo tienen los hombres. Sin embargo, la robot puede andar sin velo, puede encabezar conferencias, puede traer ropa ajustada, puede hacer muchas cosas que no pueden hacer las mujeres. La gran pregunta, que por supuesto no se solucionó porque esto fue como algo que se sacaron de la manga para quedar bien, es, ¿tendría que pagar impuestos la robot Sofía? Porque ella goza de estos derechos y las mujeres no, si ella se
bueno, desde el nombre, ¿no? Ya viene con tendencia hacia el género femenino, despierta muchas dudas. Luego hay un trabajo de la Unión Europea y del Parlamento Europeo en el cual se habla ya de las responsabilidades y las obligaciones que deben de tener ciertos robots en tanto personas electrónicas. Ese es el término con el cual en esta propuesta de legislación se les menciona a los robots. ¿A qué robots? A la aspiradora que acabo de comprar o que acaba de comprar mi mamá. No, a esa no. Hay distintas clases de robots. Esas son unos, pero hay otros que son los robots industriales y ciertos robots industriales que tienen ciertos grados de autonomía, y luego están los robots sociales, como es el caso de Sofía, que sí deberían de tener entonces ciertas obligaciones y ciertas responsabilidades. Incluso se habla del pago de impuestos por las afectaciones a los puestos de trabajo que desencadenaría. Por supuesto, hay muchas cosas que no están resueltas. ¿Quién tendría que pagar esos impuestos? Pues sería el empleador, no necesariamente el robot, ¿no? Pero hay discusiones que ya se están abriendo aquí. Y luego está otra discusión muy interesante de qué tanto, si los robots solamente los ponemos a trabajar, estamos ante una nueva relación de esclavitud con respecto a ellos. Y eso es interesante. Está el ejemplo de la exploración y colonización y minería espacial. ¿Quién tiene derecho a la apropiación del asteroide, de la Luna, de Marte? Sabemos que hay una carrera espacial en esto. Está Estados Unidos, está China, pero también está SpaceX, pero también está la India, pero también está Emiratos Árabes Unidos. Hay mucha gente que quiere llegar a los asteroides porque es un negocio trillonario. Hay ya un estudio de cuál es el valor de los asteroides y es inimaginable en metales raros. La Luna, por supuesto, es un espacio relevante para poder después llegar hacia Marte. Bueno, hay una gran discusión aquí. ¿Quién tiene derecho de apropiación? ¿La humanidad como humanidad? ¿Los estados nacionales? ¿Las corporaciones privadas? El Tratado para el Espacio Ultraterrestre, la exploración del espacio ultraterrestre de la ONU, dice que el derecho, o que no hay derecho como tal, sino, bueno, que el derecho es de la humanidad para la exploración científica, pero no nos dice nada de la explotación comercial. Y en eso Estados Unidos ya modificó una legislación, Luxemburgo generó una legislación donde le permiten ya apropiar a las corporaciones privadas. Y ojo, porque esto implica entonces después la pregunta de, bueno, ¿y quién va a proteger, digamos, esas apropiaciones si es que se llegan a suceder? Ojo, porque Francia y Estados Unidos ya están creando unidades del ejército para el espacio exterior. Pero la gran pregunta acá es, bueno, pero entonces, ¿quién va a tener esa parte de Marte, digamos? ¿La nación o la corporación? Y esto es interesantísimo. Bajo las condiciones del espacio exterior y bajo un suministro condicionado, restringido de oxígeno y elementos necesarios para la vida, ¿son posibles las libertades? ¿Es posible la libre opinión y es posible la organización política cuando estás dependiendo de alguien para el oxígeno? Para que tengas las condiciones mínimas de sobrevivencia. Me voy súper rápido porque se me acaba el tiempo. Cyberización. Esta pregunta nos lleva, ¿en qué consiste lo humano? ¿En el cuerpo? ¿En la finitud? ¿En la posibilidad de que el ser humano muera? ¿En el gesto? ¿En la palabra? ¿En la mente? ¿En el pensamiento? ¿En la conciencia? Pero ya nos podemos trasladar, o en principio ya se está explorando el que nos podamos trasladar a una computadora, a un chip. En principio, podemos extender con la edición genética el tiempo de vida. Los gestos y la palabra ya están siendo replicados por los robots. La mente, el pensamiento, la conciencia, no sabemos bien a bien en qué reside. Y lo interesante de la inteligencia artificial es que hay algo que le llaman caja negra algorítmica. La caja negra algorítmica lo que señala es que una vez que se crea la arquitectura de la red neuronal, al final de cuentas, los programadores no terminan de saber bien a bien por qué pasa lo que pasa. Es decir, no terminan de saber por qué funciona ni cómo funciona la inteligencia artificial. Y eso es una gran caja negra.
El caso es que todo esto nos lleva a dejar de pensar en lo humano simplemente para comenzar a pensar en lo transhumano o en lo posthumano como un sujeto de derechos. Y por tanto, en la posibilidad de que existan nuevas asimetrías basadas en lo aumentado. Me voy ya rapidísimo. Lo político en las fronteras del humano. La exploración, colonización, reproducción humana futura en algún cuerpo celeste va a suponer consensuar criterios de exploración del nuevo territorio, así como la organización de las comunidades humanas extraterrestres, lo que podría confrontar el eje de articulación política por excelencia desde finales del siglo XVIII, los estados nacionales. La interacción creciente, imagínense esto, nace el primer humano en Marte, o en la Luna, o en la Estación Espacial Internacional. Va a ser norteamericano, va a ser de SpaceX, va a ser, ¿de dónde va a ser? Va a ser marciano como tal. La interacción creciente con robots e inteligencia artificial tensionará el reconocimiento del otro como sujeto político a partir del desplazamiento de la frontera de derechos entre humanos y entidades no humanas, llámese inteligencia artificial, llámese robot. Bueno, acá se me fue. La posibilidad de la edición genética y la cyborgización de los seres humanos, por otra parte, podría provocar nuevas discriminaciones, así como fricciones en la consistencia entre seres con capacidades y cualidades genéticamente modificadas y aumentadas. Y, por supuesto, todo esto nos implica la gran posibilidad de aperturar orientaciones y nuevas narrativas de futuros como objeto de disputa política. El transhumanismo es una, el posthumanismo es otra. Y bueno, tenía una más, pero básicamente lo que está haciendo esta otra diapositiva es resumir lo que está diciendo, lo que les he dicho. Sin embargo, hay una cosa muy interesante. Todas estas tecnologías en su cualidad antroposintética de modificación del ser humano nos puede llevar y nos va a llevar, nos está llevando ya a una situación solo comparable al momento evolutivo en el que convivieron Neanderthals y Sapiens. Y sabemos que para uno de estos dos no fue buena la cosa. ¿Cuál es la gran diferencia? Que hoy día la decisión es nuestra, que hoy día el ser humano, tal como existe hoy, tiene la capacidad de decidir siempre y cuando esté consciente de esta realidad, de que esto es algo que está sucediendo, de que esto es algo que está pasando. Y por supuesto también es algo que nosotros podemos estudiar, quizás si lo quieren ver de un modo un poco más especulativo, quizá un poco más filosófico, quizá un poco más teórico. Sin embargo, es un elemento al cual también nos debemos de abrir y que debemos de explorar. Muchas gracias. Gracias, doctor Javier Contreras Alcántara. Creo que a todos nos pasó a lo largo de esta presentación. De repente íbamos a Star Wars, luego pensábamos si los Simpson ya lo habían predicho todo lo que está pasando, pero es que realmente resulta sumamente interesante porque justo como usted lo comenta, ¿no? Estamos ensimismados en los procesos políticos, las corcholatas, etcétera, pero al mismo tiempo está pasando todo esto que usted nos acaba de mencionar, ¿no? Y bueno, habrá que ver cómo podemos llevar esto más a la discusión pública, sin duda. Sí, un solo último comentario. Hay algo que dejé suelto y era el personaje Elon Musk. Elon Musk está apostando por la fusión cerebro-máquina, está apostando por la exploración espacial y está apostando por los robots con inteligencia artificial. Ojo, ojito, nada más. Sí, sí, definitivamente. Vaya, qué tremenda exposición, muy interesante. Muchísimas gracias por compartirnos esto en la jornada de Ciencia Política. Y pues bueno, vamos a cerrar esta mesa iba a decir de esta tarde, pero no, todavía tenemos una mesa más. Esta mesa de Ciencia Política, una mirada desde la democracia y política tecnológica. Vamos a tener el gusto de que concluya esta mesa la maestra Fabiola Franco, con el título de Pendientes de la fiscalización electoral en propaganda digital, el dinero bajo el algoritmo. La maestra Fabiola Franco actualmente estudia el máster en Dirección de E-Commerce y Marketing Digital, es licenciada en Ciencia Política de Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, líder coach internacional avalada por la International Coaching and Consulting Network, ha laborado en la Cámara de Diputados y el Senado como asesora legislativa, así como en consultorías de administración pública y monitoreo de medios. Cuenta con 10 años de experiencia en materia de social media. De 2018 a 2019 fue vicecoordinadora operativa de la iniciativa Voto Informado. De 2017 a 2019 fue estratega digital de la Dirección
general de divulgación de la ciencia en la UNAM y coordinadora académica de los posgrados de la Academia de Política Digital. Es conferencista para diferentes instituciones y partidos políticos, ha dado más de 40 entrevistas para diferentes medios de comunicación y actualmente es coordinadora de la Cátedra en Cívica Francisco I. Madero, iniciativa de la UNAM en coordinación con el INE, y fundadora y directora general de la empresa Status Social Media. Fabiola, muchas gracias por tu participación y aprovechar el espacio para agradecerte todo el apoyo que nos has brindado a través de la Cátedra Francisco I. Madero y con todo tu equipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Omar. Gracias primero, pues, por la invitación como ponente desde el día 1, desde la primera edición, sin que se ofenda, Toño, ¿no? Que dice, no me invitaron, ya sé, ya también me escribieron otros que por qué no los hemos invitado, y es que hicimos una lista, no voy a dejar mentir Omar, que también estuvo en la logística, y es una lista larga hoy en día y cada vez se hace más y muy nutrida, y gracias por acompañarnos a todos los ponentes que han aceptado estar aquí, que al final serán 21 mesas. Y bueno, pues ir al final, yo dije, me va a reducir un poco el tiempo, creo que no, y yo tengo la capacidad de reducirme solita el tiempo con varias notas a pie de página. Entre ellas, el tema de publicar un libro, sí es algo que tenemos pendiente y comprometido Erika y yo a través de la cátedra y la CIPOL, sin problema, creemos del valor de que tiene que trascender toda esta jornada de ciencia política en materiales impresos, escritos, mucho más sólidos. Agradezco este hilo conductor que yo creo que los ponentes que me antecedieron, que además grandes amigos y colegas de varios años, en particular Iván, que bueno, me conoce desde que yo estudiaba la licenciatura, entonces ya de eso ya tiene un ratillo, ¿no? Entonces, creo que han hecho un hilo conductor muy atractivo en donde dicen, la ciencia política debe ser más rica, tiene que evolucionar, no nos podemos quedar con los de hace 500 años. Vaya, cuando Maquiavelo empezó a escribir lo que él pasaba en el día a día, ¿no? Y que de ahí se fue forjando lo que hoy estudiamos de la ciencia política, en ese momento no se concebía así, ¿no? Es más, le fue muy mal en algún momento, ¿no? A él. Entonces, en definitiva, lo que hoy nos ha pasado, por ejemplo, como a Toño o a mí, que algunos profesores se han burlado, pues pasan los años y resulta que termina siendo verdad. Yo recuerdo en 2011, yo hablaba de la sobrerepresentación que se podía dar en los plurinominales, y una profesora dijo, ay, no, ¿cómo crees? Y eso no va a pasar, y no sé qué, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo era estudiante todavía en ese entonces, y pues pensaban que yo estaba loquita, pero no, o sea, era algo que un día me puse, no podía dormir, y me puse a hacer escenarios, y dije, en algún momento un partido como el PRD, porque no existía Morena en 2011, puede llegar a la sobrerepresentación con esta fórmula. Pasó con Morena, no estaba tan alejada, lo que pasa es que no vi venir que se iba a crear Morena, ¿no? En fin, la ciencia política tiene más y nuevos fenómenos cada día, ¿no? Y nos tenemos que adaptar, y algo que señalaba Toño de Castells, yo cuando hice mi primer boceto de tesis de licenciatura, yo le decía a mi profesor, que en ese entonces iba a ser mi sinodal, le decía, creo que hay que regular el internet. Y me decía, no, ¿cómo es posible que pienses eso? ¿Que no has leído a Castells? Dije, yo creo que Castells se equivoca porque a lo mejor no leyó a Thomas Hobbes y no entiende cómo es la naturaleza del hombre, y mucho más en un ámbito digital, en donde la gente se va a poder matar o cibermatar, por así decirlo, por sobrevivir o sobresalir. Y nada, creo que los textos de Castells, si los vemos al inicio, pues también eran como la panacea del internet, y todo va a ser bonito, y vamos a hacer, en referencia a los Simpson, cómo sería un mundo sin abogados y todos felices, ¿no? Y al final, pues resulta que hace un par de meses tuve la oportunidad de tener una videoconferencia con Castells en la presentación del decálogo de las redes sociales de John Ackerman, donde él decía, nos equivocamos en esperar que la gente iba a utilizar con responsabilidad el internet. O sea, él lo dijo 15 años después. Yo, pues como yo no tenía en ese entonces el nivel de Castells, ni lo voy a tener, ni lo tengo ahorita,
pero no se nos hace caso cuando advertimos de ciertas situaciones porque no somos esas vacas sagradas o porque no estamos consolidados como tales, ¿no? Entonces, bueno, en fin, quería poner eso en contexto y eso me ayuda pues al ser la última, ¿no? De que puedo retomar algunas cuestiones de lo que ya han comentado aquí los colegas y bueno, pues como decía yo, me reduje el tiempo en 5 minutos comentando estas cosas, pero ahora sí, entrando en materia, esta parte, ¿no? En donde, pues, los pendientes de la fiscalización electoral en propaganda digital, el dinero bajo el algoritmo. Si alguien ha leído el libro del dinero bajo la mesa, saben que de ahí, pues, tomó la inspiración, precisamente, y agregué este meme de último momento, porque todos traían memes y yo no quería traer memes, porque si no me veo menos formal, pero bueno, como aquí ya todo el mundo traía memes, pues yo sé que los Simpsons son muy de onda, pero para la gente como de 40 años y más, y que ya están a nada de ir por su tarjeta bienestar, nada es cierto, colegas, somos casi de la misma generación. Quise poner a Gumball, que es mucho más de las generaciones recientes, dice, pues creo que esto nos hizo hombres, ¿no? Y ponen ahí el meme, trasciende, y yo creo que algo, como bien decía también Toño, que nos sesga al momento de hacer nuestras propias investigaciones. Bueno, en mi caso son los fenómenos de los años finales de los 80s, 90s, ¿no? Esta parte en cuando se cae el sistema, y esto es algo que además ha marcado a nuestra clase política, a nuestro sistema electoral, en donde cómo hacemos para que no se nos vuelva, entre comillas gigantes, a caer el sistema y que no vuelva a haber esta situación tan dispareja en la contienda electoral, ¿no? Y bueno, pues aquí en este caso, ya para irnos entrando en el tema, ¿no? Debo de reconocer al buen doctor Rubén Darío Vázquez, amigazo mío y profesor de la facultad, profesor de la FES Aragón, en donde él escribe en 2018, y de ahí también surge mi interés, cuando habla sobre cómo falla la fiscalización en las campañas digitales. Y él claramente lo dice en este balazo de su nota que escribe en su columna, dice, a pesar de que el INE fiscaliza la propaganda realizada por los candidatos en Internet, se enfrenta a severos vacíos legales que ponen en duda su efectividad, y lo iré desarrollando a lo largo de esta presentación. Como les decía, bueno, está inspirada esta investigación en el dinero bajo la mesa, en donde dice la doctora María Amparo Casar, dice, el hallazgo más notable, aunque no necesariamente el más importante desde su punto de vista, es que en promedio, por cada peso que reportan los candidatos al Instituto, en ese momento Federal Electoral, en realidad se gastan 25 pesos por debajo de la mesa. Y aquí viene un tema. A veces cuando uno está en la academia difícilmente te acercas a los momentos y a los actores que están implementando el día a día la praxis política. Quien está en la praxis política obviamente no le interesa regular esto porque le quitas el negocio, y por otro lado, pues los que necesitan de esta regulación, los que necesitan tener armas, como es el caso del INE y su área de fiscalización, pues justo están dedicados a fiscalizar y no disponen de este tiempo para poder entrarle de lleno a esta investigación, pero afortunadamente creo que soy una persona muy afortunada al poder estar transitando y navegando entre estas áreas, ¿no? Quería poner aquí, por ejemplo, el tema del financiamiento político que hoy se recibe en los partidos políticos muy austeramente. Parece que aquí no aplican temas de austeridad, ni una república franciscana o lo que ustedes quieran llamarle. Tienen actividades ordinarias, tienen además actividades específicas, tienen franquicia postal, que no sé, pero asumo que todavía funciona el correo postal en México, y telegráfica, ¿no? O sea, hasta el 2022 todavía se sigue haciendo esto, y además un monto adicional por destinar al liderazgo político de las mujeres, que eso obviamente es un gran logro, pero también no solamente es gastar por gastar, inventar por inventar cursos, sino la calidad de los mismos, y no solamente decir, hice 72 webinars, con 20 ponentes y pues hablaron exactamente de lo mismo, que no se traduce en nada en nuestro partido político, porque hoy todos los dirigentes de los partidos políticos son hombres y algunas secretarias generales son mujeres, y las áreas más sensibles como la de finanzas o las de formación política están ocupadas por hombres, pero comunicación y todas las demás que no son tan relevantes y además no tienen tanta lana, ahí sí pongan a las mujeres, no hay ningún problema, ¿no?
Eso sí, los partidos políticos en donde sí se pusieron de acuerdo y en donde no se habló ni de plan A, B, C, D, Z, el que sea, fue en cómo hicieron o se avalaron para que el INE ya no les pueda multar, como estaba anteriormente, hasta por el 50% de su presupuesto, sino nada más por un 25%, ¿no? O sea, aquí sí se pusieron de acuerdo y bueno, pues ahí está la repartición del pastel proporcionalmente, obviamente, por la cantidad de votos en las elecciones que tienen y demás. Y bueno, pues aquí sería importante que consideremos cómo los partidos políticos se dedican, obviamente, a legislar solamente en el ámbito que les conviene. Y si no, veamos qué ha pasado con las candidaturas independientes, gran paréntesis, se han dedicado a exterminar esa figura. No hay otra forma de decirlo más que de exterminarla. Sí, está en la ley y ahí se menciona y demás, pero en la práctica real es imposible que exista ya candidaturas independientes, salvo que sea un súper empresario que esté dispuesto a invertir esa cantidad de dinero y que obviamente pues le dure el gusto a lo mucho 3 años de legislatura o con mucha dificultad llegar a ser gobernador y después tenga el Congreso en contra y si no, bueno, pregúntenle al Bronco en algún momento. Bueno, en fin, el financiamiento y el gasto ilegal de las campañas políticas son dentro de los mayores problemas de la democracia electoral mexicana. ¿Por qué? Porque altera las reglas de la arena política, hablando en términos hoy coloquiales muy fundamentales de no hay piso parejo, ¿no? Ya ven que ahora es la frase de que hay que tener piso parejo. Demuestra también la falta de cultura cívica por parte de los partidos políticos, por parte de las empresas involucradas, porque vamos a hablar de eso, y de la ciudadanía también. La historia del dinero ilegal es difícil de documentar, obviamente. ¿Por qué? Porque implica que, pues, ¿cómo vamos a rastrearlo? Por ahí hace un tiempecillo salía una narcotraficante dando una entrevista y decía, bueno, es que a ver, cuando tú vendes estos productos ilegales no es como que expidas un recibo, ¿no? Aquí están estos paquetes y ahí están. Pasa exactamente lo mismo con el desvío de recursos en las campañas electorales y peor aún en el tema digital, y ahorita lo iré exponiendo, y entonces es muy difícil documentar tanto con rigor académico o judicial, ¿no? Como les compartí en el meme del principio, ¿no? Pues el sistema de financiamiento del 96 y las subsecuentes incipientes o pseudo reformas o ajustes, pues han fracasado al prevenir la penetración del dinero ilegal, desvío de recursos y falta de transparencia y rendición de cuentas, la relación público y privado durante las campañas políticas que hacen una relación simbiótica en donde, por un lado, los partidos políticos, suponiendo, y voy a tomar el ejemplo tal vez del PRD, que digamos que tiene 30 años, podríamos hablar de una persona que ya estaría, si fuera un ser humano, estaría cursando su maestría, tal vez terminando el doctorado. No se han dedicado los partidos políticos a profesionalizar sus áreas más básicas, como son las áreas de comunicación o de formación política. Recurren constantemente a la subcontratación de especialistas para realizar un trabajo sobrepagado y muchas veces de baja calidad, ¿sí? También suelen utilizar el efectivo, pese a los múltiples mecanismos que se han implementado para no hacerlo, y también, bueno, pues recurren a la existencia de empresas fantasmas o facturas infladas. Un buen ejemplo es este video de Ricardo Anaya, siempre me encanta ponerlo en mis conferencias de comunicación política, porque habla de todo lo que está estúpidamente mal en una campaña, ¿no? Poner a un personaje a boxear con lentes, con una camisa formal, y una como pseudo B de Victoria, que recordaba un poco a esto que hacía Fox del 2, pero era la B de Vicente Fox, pero también de Victoria, ¿no? Y que es un spot de 38 segundos que tuvo un valor muy inflado, en donde inclusive el propio Ernesto Cordero decía, Ricardo Anaya ha gastado más dinero en spots que el propio Andrés Manuel, por ejemplo, ¿no? Empresas que pueden cobrar desde 200 hasta 300 hasta $1,000,000 de pesos por un spot de 38 segundos. ¿Basados en qué? Bueno, pues en que usas una cámara muy sofisticada y demás, cuando realmente eso es una mentira, ¿no? ¿En qué se gasta el dinero ilegal? Pues en el clientelismo, tal y también como lo dice este libro, ¿no? Para el día de, pero también desde el 2012 quiero decir que se gasta en el posicionamiento digital, la creación de páginas falsas, guerra sucia o campaña negra, aumento de noticias falsas,
con facturas infladas que se obtienen recursos para enviar ese dinero a otras actividades como el clientelismo, la delincuencia, etcétera. Compra de publicidad sin reportar el gasto excesivo. ¿Cómo funcionan las pujas? Porque eso es algo que pasa en digital. ¿Cómo funciona la publicidad en Facebook, en Twitter, en Google, en TikTok? Ahora es muy diferente en cada plataforma y eso no está regulado. ¿Por qué no hay monitoreo de medios digitales? Así como se realiza un ejercicio para decir cuántos spots tuvo cada partido político, cuánto duraron y cuánto es el costo de cada uno de ellos, hoy eso no existe en lo digital, no hay una regulación en ello, al menos durante las campañas electorales. Aquí pongo 2 ejemplos. El PAN contrató, esa es una nota de Enrique Hernández, el PAN contrató a empresa ligada a promotora de noticias falsas contra Naya, ¿sí? Aldea Digital, una empresa ligada a promotora en Google y Facebook de 2 videos y una noticia falsa en contra de Ricardo Anaya de 2018, ganó contratos por 6 millones. O sea, casi 7 millones, 6.796.000 pesos para Acción Nacional del 2020, ¿sí? O sea, 6 millones de pesos, 2 videos y una noticia falsa. O sea, ¿eso es lo que vale realmente hacer 2 videos? Bueno, por eso, pues aquí yo puedo hablarlo con toda honestidad de cuánto cuesta hacer un video. En fin, proveedor del PRI pagó campaña de fake news contra Naya, ¿no? Otra nota, es del 2018, ¿no? La empresa que le brindó servicios a la campaña del candidato presidencial del PRI pagó a Google y a Facebook alrededor 3.5 millones de pesos para promocionar 2 videos y una noticia falsa en contra de Ricardo Anaya. Entonces, estas situaciones son las que no se han terminado de regular y aquí el buen Rubén, al cual siempre le mando saludos porque si bien nunca me dio clases, pero sí es mi inspiración para todos estos temas, pues claramente habla de la distribución de una noticia falsa y cómo hay un grupo de poder que le impulsa con una imposición ideológica, una narrativa posverídica, es decir, allanada en la falsedad, ¿sí? A través de las plataformas digitales, que altera a la opinión pública y por lo tanto que genera dudas y juega con emociones como o que trabaja con la empatía y eso altera el resultado. Esta parte de que si durante la veda electoral todos nos guardamos en nuestras casas y hacemos una reflexión y nos podemos investigar, es una utopía, por no, estoy siendo muy mesurada en mi lenguaje, cosa que últimamente no lo suelo ser, pero de verdad esta situación no existe cuando eres bombardeado y bombardeada constantemente con una serie de noticias falsas impulsadas desde un grupo de poder. Hasta 2020, a partir de febrero del 2020, ya vieron que estas notas que yo presentaba son del 2018, ¿sí? A partir del 2020, los anuncios de Meta, es decir, de Facebook y otras plataformas de Meta como Instagram y WhatsApp, en México, vendidos por Meta, están sujetos a impuestos sobre el valor agregado del IVA. O sea, quiere decir que durante todas las campañas anteriores que se invirtió publicidad, no hubo una regulación del IVA, no estaban grabadas las ganancias de Facebook, y entonces todo ese dinero, ¿qué onda? ¿Dónde quedó? Por lo cual, además, Facebook, hasta hoy en día, solo emite un recibo en PDF, que tú puedes descargar, pero no un XML, que es un código de verificación y control para Hacienda, por lo cual el PDF es susceptible de falsificación. Y si pensamos la cantidad de campañas que hay en México, la cantidad de candidatos que se registran y que utilizan la publicidad, pues obviamente al INE no le da la vida para verificar toda esta información, ¿sí? Bueno, no me voy a detener mucho en esto, si no se me va a acabar el tiempo, pero los montos asignados de ingresos, proveedores y la forma en la que fueron gastados tienen lagunas en cuestión digital. Hay un reglamento del INE en donde se habla sobre las inserciones de banners, tweets, anuncios, cuentas en redes sociales y demás. Sin embargo, solamente aplica para las cuentas oficiales de las redes sociales relacionadas con el candidato en cuestión. Por cuestiones como esta, le encanta al Partido Verde contratar influencers, aunque después lo hacen y lo hacen muy mal, ¿no? Pero también se da la generación de un montón de páginas falsas, como ahora durante el proceso que está llevando a cabo Morena y desde hace muchos meses. Por ejemplo, hay una cuenta que me ha salido reiteradamente los últimos 2 días que se dice, vamos a comer con el carnal. Pues el carnal Marcelo, es una página de cada Marcelo. O otra que promociona a Adán Augusto y dice, andan a gusto, ¿no? O sea, es un insulto a la inteligencia de la gente. Y bueno,
el reglamento del INE es claro y define de manera precisa que los candidatos y los proveedores pueden trabajar digitalmente. Bajo estos supuestos, los candidatos y las empresas cumplen con la ley. Sin embargo, el reglamento cuenta con imprecisiones, como las siguientes. Por ejemplo, la autoridad, es decir, el INE, desconoce el costo unitario de cada anuncio y de la dirección web colocada. Sucede también que, por otro lado, puede uno contratar pauta o publicidad a través de sitios web, redes sociales, aplicaciones contra un modelo de subasta o pues de puja en tiempo real, ¿sí? Es decir, para colocar un anuncio se entra a una subasta en donde puedes incluir datos claves, palabras claves, datos sociodemográficos y un público objetivo. Hoy en día la palabra democracia, voy a poner un ejemplo, vale 10 pesos, pero en época electoral puede valer 10,000 pesos. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque hay más personas demandando utilizar esa palabra y aparecer hasta en la parte más arriba de los buscadores, ¿sí? En lugar de aparecer en la parte más baja de los buscadores. Entonces, obviamente, pues ahí es la puja de quién tiene más, pues compra la palabra y se va posicionando más alto. Esto que implica que las empresas pueden o no pedir cotizaciones muy altas o muy bajas dependiendo de las situaciones en que se vayan a ocupar. El tema es que una empresa puede decir, yo te voy a pedir 1 millón de pesos para pautar anuncios con el tema de democracia, sea elección o no sea tiempo electoral, sea un proyecto que se va a desarrollar en actividades ordinarias, en actividades específicas o durante la campaña. Por lo cual, ¿qué pasa con ese excedente de dinero? ¿No? Porque, perdón, me regreso, las plataformas no tienen costos fijos, van variando. Y eso es algo que muchas veces desconoce. Razón por la cual, pese a que hubo un juicio en contra de Sergio Zaragoza Sicre y por ahí se le quiso inhabilitar y demás, bueno, pues de varias multas se salió con la suya en un par de ocasiones y no procedieron las quejas porque no estaban debidamente fundamentadas a través del INE. Campañas negras, bueno, ya lo hemos dicho, lo anterior impulsa la creación de noticias falsas, que además de perfiles que no se reportan ante la autoridad, obviamente, y la nueva verificación de Twitter y la próxima que va a implementar Facebook no solucionan el problema de fondo, porque también hoy en día el INE te pide la URL de tu candidato, esté verificado o no esté verificada, ¿sí? Entonces, eso tampoco soluciona el problema de fondo, ¿no? Hoy Facebook pide al el INE, la credencial de elector, para poder hacer publicidad en temas sociales y políticos, pero tampoco soluciona el problema de fondo porque da pie a la creatividad. ¿A qué me refiero? No sé si se acuerdan que aquí en México tenemos la bonita costumbre, lamentablemente, de pedir credenciales de elector prestadas, ¿no? Lo hacen los partidos políticos, ¿por qué no lo harían las empresas? Entonces, dan de alta a una persona de la tercera edad con un INE y dicen que esta persona va a pautar, y es una persona que no tiene relación con la empresa, y está pautando, porque es el único paso de verificación que te pide Facebook. Sube tu INE para saber que eres la persona que va a pautar, y bueno, en algún momento te haremos responsable de algo que no sabemos qué es, porque además no hay nada que nos obligue en las leyes mexicanas específicamente a entregar esos datos, salvo que sea un fraudezote gigantesco, ¿no? Pero si lo haces de manera en operación hormiga, no pasa absolutamente nada, por lo cual las empresas generan presupuestos inflados, cotizaciones a modo, para disponer de un excedente de capital en otro tipo de pauta publicitaria. Adicional a esto, quiero agregar algo que además quiero reconocer a Iván Lascano, que me dio la recomendación de La tiranía del clic de Bernardo Marín García, columnista, periodista del periódico El País, en donde habla del clickbait. Hicimos un estudio en Status Social Media en donde analizamos notas del Universal y de La Jornada, para que se fuera así como más o menos imparcial el tema, ¿no? En Facebook. Y resulta que en el caso del Universal, el 18% de sus notas son clickbait. Por su parte, La Jornada tiene un 4.9% de notas que son clickbait. Para quien no entienda qué es el clickbait, son estos anuncios sensacionalistas, que residen en el tema de, mira cómo este hombre murió atropellado en las vías del tren, y uno piensa que fue aquí cerquita en el Estado de México, y resulta que no, que fue en otro país, ¿no? Entonces, de esta manera, estos portales falsean sus datos diciendo que tienen cierto número de vistas, y este es un problema porque ellos venden un estilo de media kit, es decir,
Si tú te anuncias en mi portada, arriba, abajo o al lado, te hago un cobro en específico y cada vez es más caro si yo soy un portal muy visitado. El problema es que esas visitas son falsas porque la tasa de rebote es altísima, porque no le interesa a la gente, ya se mete, se da cuenta que es falso y se sale. Por cierto, vamos a actualizar este estudio porque hemos detectado que Publimetro estaría publicando más del 25% de sus notas como clickbait. Entonces, esto no está regulado y esto es una forma de fraude publicitario y por lo tanto de inversión. Por lo tanto, ¿cuánto dinero hay bajo el algoritmo para ir cerrando? Bueno, en términos concretos, por cada 100 pesos legales que se gastan de forma ilegal, pues un monto desconocido, pero lo que hemos nosotros detectado es que al menos 6 veces más, incluyendo estas donaciones voluntarias como el Monry Game, ¿no? Este juego que salió de Ricardo Monreal, en donde claramente dice esta empresa que es una donación que le hacen a Monreal para que no caigan estos 5 millones de pesos que iba a dar Morena a cada uno de sus corcholatas, ¿no? Por otro lado, también hemos detectado que por cada 100 pesos reportados como uso reconocido, realmente el 84% de estos 100 pesos se aplica para otras actividades. Explico. En el libro habla, por ejemplo, de cómo se estarían entregando el financiamiento privado ilegal a las campañas. Puede ser en especie, como el Monry Game, o puede ser con una triangulación indirecta, como el caso de Mariana Rodríguez, ¿no? En donde al final sí fue multado el partido Movimiento Ciudadano y Samuel García, pero Samuel sigue siendo gobernador, ¿no? O sea, se le entregó su constancia y no pasó absolutamente nada. Aquí algunas consideraciones que yo no coincido con la exposición de los consejeros, ¿no? Porque ahora resulta que porque es la esposa, pues entonces a ella no debería de juzgársele, ¿no? En algunos de ellos expusieron eso. Entonces, que inclusive Mariana Rodríguez decía que estaba siendo acusada de violencia política por parte del INE, que ella estaba sufriendo violencia política a través del INE. Entonces, es una payasada, porque entonces mañana voy a agarrar a una persona de la tercera edad y que digan, no, pobrecita abuelita, no la podemos juzgar así. O sea, un delito es un delito, no importa quién lo cometa. ¿Sí? Tan es así que la maestra Diana Carolina menciona en nuestro libro Democracia Mexicana de Cátedra Madero que tras la revisión de la campaña, los factores de corto y largo plazo, así como la identidad neolonesa, pareciera que hicieron un uso estratégico de elementos para construir una campaña política y ganar una elección. ¿Sí? Lo anterior, tanto a Samuel García como en su momento al Bronco, les permitió ganar una elección. Este es el esquema que presenta el libro El dinero bajo la mesa, de cómo se hace esta defraudación fiscal. Así se hace una defraudación digital. Cualquier persona con interés político, ¿sí? El candidato, el partido político, el gobierno y lo que sea, contrata una empresa para la comunicación digital. La empresa genera cotizaciones infladas o a modo y puede o no contratar una tercera empresa que le maneje la pauta, por lo cual se va triangulando el dinero. De tal forma que estas empresas generan dos pautas. Una, desde las cuentas verificadas para justificar ante el INE que se está haciendo este gasto, y por otro lado, pues cuentas falsas, donde pues se paga publicidad a cualquier plataforma. Y yo les pregunto, ¿estamos listos para en 2024 ver publicidad en OnlyFans? ¿Hay manera de regular la publicidad de campañas electorales en OnlyFans? Bueno, pues ahí se los dejo de tarea para que otra vez se burlen de uno y en 2025 lo traigan aquí a la discusión. Hay, por lo tanto, una distorsión de la opinión pública, discurso de odio, noticias falsas, y que si eso no es del interés de la ciencia política, porque a veces menosprecian a la comunicación, bueno, pues entonces creo que estamos mal en muchos sentidos. Un ejemplo de una página web informativa con plantillas es una cotización, ¿no? De estas empresas de entre 300,000 y hasta 600,000 pesos, cuando el valor real de una página web puede ser de 20,000 pesos. No sé si ustedes han intentado entrar al Twitter de una página de políticos y ahí viene su página web, le das clic y ya la página no existe. O sea, lo pagaron un año, pagaron el hosting un año y tan se acabó, ¿no? Es decir, que entre 15 y hasta 30 veces más del costo real de la página web es lo que cobran en las facturas y le dicen al INE que eso se gastaron. Mandas prints de pantalla, porque esa es la forma en la que fiscaliza el INE, con prints de pantalla y con la URL se dan cuenta que existe, listo, sí existe la página y vámonos, ¿no? ¿Para qué se usan los otros 280,000 pesos o 580,000 pesos de una página web que realmente costó 20,000 pesos?
Ahí se los dejo a su imaginación. Esto es tan serio como el hecho de que la gente, este es el estudio que siempre presento de voto informado, no sabe, de cómo utiliza la información de redes sociales, ¿no? El 49.7% a través de redes sociales informa, y bueno, pues aquí está el dato, que más del 40% no sabe cuál dice la verdad, y un casi 30% cree que Facebook dice la verdad. Bueno, pues por eso estamos como estamos y somos el segundo país con mayor noticias falsas en el mundo, solamente después de Turquía. Pendientes, trabajar para combatir el analfabetismo digital, tanto en la ciudadanía como en los funcionarios públicos, alrededor de la fiscalización y de quienes elaboran las leyes, ¿sí? Me ha tocado ver en la Cámara de Diputados que los legisladores y mucho menos sus asesores tienen una maldita idea de cómo se puede hacer la fiscalización en temas digitales, y mucho menos hablemos de machine learning y mucho menos de inteligencia artificial. Regulación fiscal para las empresas que proporcionen servicios de publicidad digital. No solamente regulación a las pymes o a las empresas de comunicación grandes y demás, Televisa, no. También a Facebook, Twitter, Google, que aquí no se les toca ni un pelo, ¿sí? Y que los convenios que tiene el INE con estas empresas son de chocolate, son de buena voluntad. Pues te pongo un botón para que la gente diga que ya votó y te veas un país bien democrático, aunque por dentro pues sepamos que no es así, ¿no? Un trabajo de la unidad de inteligencia financiera con el SAT, las empresas digitales y los partidos políticos. Un modelo de monitoreo de medios digitales. Regularización o estandarización de los precios de servicios digitales, porque una empresa cobra 50,000 pesos y otra empresa cobra 300,000, cuando inclusive la calidad de la que cobró 50,000 pesos es mucho mayor que la que cobró 300,000, ¿sí? Y no basta con pedir prints de pantallas. Esta forma de fiscalizar, no sé si sepan que hay algo que se llama Photoshop y que cualquier print de pantalla es falsificable técnicamente, ¿no? En fin, corroborar realmente que se realizó el servicio, y aquí habría que involucrar ingenieros e informáticos y decir, oye, ¿es cierto que esta página puede costar 300,000 pesos? Pues, ¿qué está utilizando a científicos de datos y cosas en tiempo real, o qué está haciendo, no? En fin, propuestas. Desarrollar un monitoreo con machine learning para una mejor fiscalización, mejores leyes, que este es un gran problema, porque vamos a tener el problema de que, pues, a ver si los partidos políticos quieren tocar algo de esto cuando es una mina de oro, que nadie ha hablado a grandes rasgos de esto. Hay que tener más reglas estrictas en el Registro Nacional de Proveedores del INE, en donde una vez que tú tasas tus precios, no tan fácilmente los puedas cambiar y tengas que justificar por qué los estás cambiando ante el INE, y más en aras de elecciones. Conclusiones: todo lo anterior es de interés para las ciencias sociales porque nos altera y nos destruye la opinión pública, tiene un impacto negativo en el comportamiento electoral, desequilibra la arena política y contiendas electorales y por lo tanto con efecto en sus resultados. Habla también de los pendientes de la administración pública en cuanto a la operatividad y el trabajo que se hace en las áreas de transparencia y rendición de cuentas, y evidencia las áreas jurídicas con falta del marco normativo y actualización de los mismos. En México ni siquiera estamos conscientes si hemos sufrido algo similar o parecido a Cambridge Analytica. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias y disculpen por extenderme 5 minutos más, creo. Gracias. Gracias, estimada Fabiola, maestra Fabiola Franco. Realmente afortunada y desafortunadamente el tiempo nos ha comido en esta tarde. Evidentemente fue una mesa que generó muchas preguntas y que se quedarán ahí en el tintero, pero creo que esto nos obliga a generar evidentemente más espacios desde la Coordinación en Ciencia Política y también en conjunto con la Cátedra Francisco I. Madero para que podamos seguir discutiendo, estos temas tan enriquecedores. Y pues bueno. Perdón, Omar, digo, si me lo permite Erika y los colegas, pues igual una pregunta de volada para cada uno y nos lo aventamos en 2 minutos para economizar tiempo. Híjole, tenemos 5 minutillos ahí de margen con la siguiente mesa. O sea, yo preferiría que mejor lo dejáramos ahí para no acortar los tiempos ni que nadie se quede con las ganas.
y pues bueno, así lo dejamos mejor. Pues nada, agradecer infinitamente a nuestros ponentes, nuestra ponente de esta tarde. Muchas gracias, doctor Iván Lascano, doctor Javier Contreras, doctor José Antonio Carrera, maestra Fabiola Franco, muchas gracias. Saludos al buen Vicentico que está ahí haciendo acto de aparición. Agradecer al Instituto Nacional Electoral, la Cátedra Francisco I. Madero, la División de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra casa, la UAM Iztapalapa, por la transmisión que es a través de la cual sale nuestra señal de la Coordinación de Ciencia Política. Los invitamos a la mesa que está por iniciar en 4 minutos. Gracias a todas y todos. Que tengan muy buena tarde.